que más devoción inspiran a mi corazón. Eh, Quizá al mismo nivel de nuestros patronos en los siervos de Jesús crucificado, Teresita, la Beata Concepción, Cabrera de Armida, San Francisco, Santa Teresa. El Beato Carlos de Foucault es uno de ellos y hoy vamos a hablar de él. Quizá para algunos de ustedes sea un gran desconocido y Dios quiera que lo que el Padre va a compartir con nosotros les haga enamorarse y admirar y querer emular la vida del Beato Carlos de Foucault. Padre, compártenos sobre él. Este libro me acompaña a mí desde los 17 años. Son los escritos esenciales espirituales de Carlos de Foucault. Y después me conseguí este en las Paulinas. Ustedes le toman una foto para que lo busquen por ahí después y los pidan. Estas son las obras espirituales. Carlos de Foucault nació en 1858 en Francia y muere en el desierto del Sahara en 1916. O sea que es contemporáneo de Teresita, es contemporáneo de la Beata Conchita. Él, yo que les dije que cuando no tenía la imagen se las iba a pintar, aquí lo tienen, ¿verdad? Con su corazón en el pecho, como siempre, leyendo el Evangelio y mostrándonos el Santísimo Sacramento en el desierto. Así terminó él, pero su vida fue muchísimo. Es una aventura preciosa. Yo sueño con una buena película de la vida de Carlos de Foucault. Él nace en la aristocracia francesa, una familia con mucha plata, con mucho poder. Entra en el ejército, llega a una graduación bien alta en el ejército, aunque en el ejército era un sinvergüenza, porque era gordito y tenía una mujer que la presentaba como su esposa y no era ninguna esposa. Y así estuvo en el ejército en Argelia. Y se familiarizó, se enamoró mucho del norte de África. Y llegó un momento en que, buscando el sentido de la vida y buscando desarrollarse como persona, se disfrazó de judío. Se estuvo bastante tiempo y él era un hombre, una maravilla con las lenguas, con los idiomas, y aprendió a hablar perfectamente sin acento como judío en medio de los árabes. Y en ese tiempo los franceses ni se imaginaban lo que era Marruecos a nivel geográfico. Y él como judío pudo entrar entre la gente musulmana de Marruecos y hizo un levantamiento geográfico de todo el país. Y cuando llegó a Francia con ese trabajo hecho ya en su adultez, a los 25, 26, 27 años, le dieron la medalla de oro de la Sociedad Geográfica de París. Estaba en el culmen de la fama y él dice, ahí Dios le dio el don del hambre espiritual. Le había perdido la fe. Él dice, después de la primera comunión, perdí la fe. Como Santa Edith Stein, como tantos santos, San Agustín, que en la juventud perdieron la fe. Así que si tú me dices, ay, que mi hijo perdió la fe, espere, rece por él, que puede salir una cosa muy grande si Dios se mueve. Y Dios siempre se va a mover. Entonces, cuando él tuvo esa hambre, él dice que él entraba y salía de la iglesia. Se acercaba y se devolvía. Y empezó a hacer una bella oración que yo se la regalo a todos los ateos. Dios mío, si existes, haz que te conozca. En ese tiempo había un curita de moda, el padre Huelín. Le dijeron que porque no aprovechaba y se confesaba con él. Y él fue a confesarse y la confesión fue así. Padre, yo perdí la fe después de la primera comunión. Y el padre dijo, confiésese. Le dije que no tengo fe. Le dije que se confiese. Yo no se sabe confesar. Bueno, él hizo materialmente su examen de conciencia, su propósito de enmienda, todo humanamente. Y dice que cuando el padre le dijo, yo te absuelvo de tus pecados, ¡puf! Él dice, hay gente que tiene muchas dudas cuando vuelve a la fe. A mí se me otorgó la fe completa. Yo que con mi mentalidad científica y racionalista no creía en los milagros de Jesús, en ese momento los entendí, los creí todos. Creí que Jesús era el Hijo de Dios y me di cuenta de que la vida no servía sino para dársela a Dios. Y dice, mi vocación religiosa data del mismo momento de mi conversión. Entonces este hombre se busca el último lugar, va a seguir a Jesús y por eso se va a Tierra Santa. Y en Tierra Santa contacta con Jesús. A mí me dicen, Carlos de Foucault, dígame la autoridad de Carlos de Foucault, Jesús. Simplemente Jesús. Y Jesús en el Evangelio, donde tú lo tienes que buscar. No tienes que estar buscando a Jesús en apariciones, en cuentos, en historias. Busca a Jesús en el Evangelio, en la lectura del Evangelio. Carlos de Foucault
es el precursor de todo lo que llamamos hoy Lección Divina. Claro, el precursor de la Lección Divina son los monjes benedictinos. Él fue monje benedictino trapense. Él se va, después de que está en Tierra Santa, se va a la trapa más difícil del mundo, que queda en el Imperio Otomano, donde estaban matando cristianos a diestra y a siniestra. Él busca esa trapa. Y claro, como es un intelectual que ha estudiado, que todo, lo hacen monje de coro para que rece. Habían dos clases de monjes. Los monjes de coro, que algunos eran sacerdotes, y los monjes legos, que eran los que hacían el trabajo pesado. Y él pedía una y otra vez que si no iba contra la obediencia, lo hicieran monje lego. Y sin embargo, siendo monje de coro, su trabajo era con la avena, el trigo, con la madera, con la paja del convento. Y él era feliz allí en el último lugar porque él decía que él no entiende la fe, sino como es un ansia de asimilación con Cristo pobre, con Cristo humilde. A mí me pega mucho una frase que él tiene, que se parece mucho a una frase del padre San Ambrosio de la primera iglesia. Y dice, Cristo descalzo y yo con zapatos. Cristo desnudo en la cruz y yo con tanta ropa. Cristo desechado de todos los hombres y yo con buena fama. Y eso a él le dolía. Le dolía lo que no lo asimilaba con Jesús, pero no Jesús glorioso. Hay mucha gente que se quiere asimilar. Jesús sana a todos los enfermos a través de mis manos, toma mis manos. Jesús cura, saca la pandemia del mundo. No, ese es Jesús humilde, ese es Jesús que vive la misma historia de los hombres. Entonces, él, aunque está en el monasterio más peligroso y humilde de la tierra, quiere bajar más. Y él dice una frase muy bella: mi vocación es bajar. Ay, si los cristianos entendiéramos esto. Mi vocación es bajar, mi vocación es al último lugar. Cuando yo me ordené de sacerdote, mi lema mental era una frase de Carlos de Foucault: Jesús siempre está en el último lugar y nadie se lo disputa. Quiero estar con él. Buscar ser el siervo de todo. Cristo dijo, yo no vine a que me sirvan, yo vine a servir. Y el que se humilla será exaltado. Y él no quería que lo exaltaran nunca. Lo que le interesaba era humillarse con Cristo en el último lugar. Y por eso pide salir del monasterio para ser el empleado de las monjas de Belén y de Nazaret. Y en los monasterios de Clarisas, él está allí totalmente abandonado como un empleado. Y es un santo. Él lo que hace es los animales de las monjas, limpiar el trabajo duro que las monjas no podían hacer, lo hacía Carlos, sacaba la basura. Yo quisiera haberlo visto por un huequito en esos años, a ese hombre tan humilde, que era la gloria de París, que París en ese tiempo era New York, de ese momento histórico, la Gran Manzana. Era la gloria de París y sumido allí como un sirviente. Entonces el padre Ubelin, que nunca lo abandonó, y sus directores espirituales deciden hacerlo sacerdote. Y lo llaman a Francia, lo mandan a la trapa un tiempo a que se forme para ser sacerdote. Y su sueño es ser sacerdote ermitaño en el Monte de las Bienaventuranzas. Qué maravilla, Tierra Santa. Pero después piensa, me queda una gloria, Tierra Santa. Y ahora que soy sacerdote, amo las almas. Y yo conozco Marruecos, me voy para Marruecos. Y se va al desierto del Sahara, donde están los tuareg, que son una gente peregrina que pasa, que es muy melosa, muy apegada. Se entregó a esa gente con tanto amor que tradujo el tuareg al francés, hizo diccionarios, tradujo el evangelio al tuareg, hizo que algunos príncipes tuareg fueran a estudiar en Francia para culturizar a su pueblo. Luchó como una gata panza arriba contra la esclavitud, porque decía, el gran mal aquí es la esclavitud. Y trabajó por esa gente con una humildad tremenda, pero su vida era el silencio ante el Santísimo Sacramento. Él tiene algo muy lindo que a mí me ha enseñado a rezar. Yo lo hago aquí tengo al lado mi sagrario. Y la próxima voy a dejar que se vea el sagrario en mi ambiente para que estemos con el Santísimo al lado. Y yo aquí vengo y me siento y le digo, voy a estar contigo media hora. Leo algo, rezo el rosario. Y cuando voy a darme cuenta, suena el alarma a la media hora y la apago. Entonces algo que ha pasado 2 horas. ¿Qué hablamos? Nada. ¿Por quién pedir? Por nadie. Simplemente es estar con él. A eso se dedicaba Carlos de Foucault. Decía,
yo tengo celos del polvo. Claro, era el desierto, ¿verdad? Entraba mucha arena. El polvo que se acumula en el mantel del altar, yo quiero ser como ese polvo a tus pies, Jesús sacramentado. Y pasaba horas y horas del día adorando al Señor. Decía, yo quiero ser como un perro que se echa a los pies de su amo. Y así quiero yo estar horas y horas a los pies de Jesús, como un perro así abandonado. Cuando él era monje en la trapa de Beniavés, él escribió su oración, que es la más famosa que él tiene, y lo hace cuando él comenta las 7 palabras de Cristo en la cruz. Y es esa oración del abandono que nos hace cristianos perfectos. Si tú vives esa oración, tú eres un cristiano perfecto. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Lo acepto todo. Lo acepto todo. Con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más nada, Padre. Yo me entrego en tus manos. Te entrego mi alma. Te doy mi vida con todo el amor de que soy capaz. Y me pongo en tus manos porque tú eres mi Padre. Esa oración tan sublime que ha marcado tantas almas viene de esa cruz de Jesús. Lo dice, Padre, me pongo en tus manos. Y es lo que desarrolla una paráfrasis de la palabra de Jesús. El sentimiento de Carlos, ponerse en sus manos, el abandono. Él tiene tantas lecciones tan bellas y él mismo escribe, qué hermoso sería, Señor, morir derramando mi sangre por ti, ser golpeado, ser asesinado aquí. Pasados unos días entraron unos ladrones y lo dejaron al cuidado del más joven de ellos, que le tenía apuntado un chopo, una pistola antigua en la cabeza. Y como que se pusieron nerviosos los ladrones y el muchacho apenas vio los nervios, le disparó y lo mató. Él estaba muy relacionado con los militares franceses que estaban ocupando esa zona, los famosos de la Legión extranjera. Enterraron su cuerpo y él siempre quiso fundar una congregación, pero es que llevaba una vida tan entregada que nadie le seguía el trote. Pero como quedan los escritos y el sueño de él, han salido muchas congregaciones de él y en el corazón de las masas, porque su forma de evangelizar a mí me enamora. Él dice, nuestro ejemplo de evangelización, de predicación, tiene que ser la visitación de la Virgen María. Para evangelizar, lo primero que tú tienes que estar es preñado de Jesús. Tú debes tener a Jesús en tu corazón como María lo lleva en su vientre. Y tienes que ir presuroso a quien te necesita. Presuroso a servir, como María fue a servir en la casa de Isabel. Y cuando tú llegas, tu forma de predicación tiene que ser que tú exultes a Dios de tal manera, lo adores de tal manera, que se desborde en ti con tu saludo, con tu cariño, y llenes de Espíritu Santo a los demás. O sea, eran los tuaregs que son musulmanes, nunca les dijo, conviértanse a Cristo, no podían. A un musulmán tú no le puedes proponer eso directamente. Pero si tú vives tan santamente, de tal manera que los musulmanes a Carlos de Foucault lo llamaban el hermanito universal. Y tenemos este tesoro, que yo nada más tengo este poquito, pero quisiera tener tomos y tomos porque existen. Pero a español no se han traducido tanto, yo no hablo francés. Pero es porque él nos enseñó a ir al evangelio con un cuaderno. Y entonces en el cuaderno escribir lo que te dice el evangelio. Aquí hay unas meditaciones del evangelio preciosas de cada texto del evangelio. Y no solamente eso, sino que él también escribe lo que le dice a Jesús. Escríbele a Jesús, habla con él. Pero él también escribe lo que siente que Jesús le dice en el alma y cómo Jesús le enseña a vivir su mismo modo de vida. Y él no tuvo, como la Beata Conchita, locuciones ni apariciones, ninguna aparición en su vida. Yo puedo decir que Carlos de Foucault es la encarnación viva de este texto, 2 Corintios 5:7. Andamos por fe y no por vista. Él no se le apareció a nadie en toda su vida. Lo que tenía era el pobre tuareg y el Santísimo Sacramento. Con esa aparición te basta para ver a Jesús y servirlo. Un santo maravilloso. Su símbolo es el corazón con
la cruz. Y hay un gran movimiento laical y sacerdotal, se llama Jesús Caridad, Jesús Caritas, que está en el mundo entero con tantas realidades que han nacido de él. Si alguno de ustedes tiene vocación, puede investigarlo, incorporarse a Jesús Caritas. Y la cosa es que lo conozcamos, yo les abro el apetito y se enamoren de este hombre, porque cada santo nos acerca más a Jesús y nos enseña a vivir para él. Así es, así es. Gracias, Padre. Podríamos hablar muchísimo más tiempo, todo un programa y quizá 2, 3 o hasta una serie sobre Carlos de Foucault, pero se nos acabó el tiempo. Esta fue